Vamos a comenzar un tema diferente a los tratados hasta ahora, relativo a la desaparición de las personas. Este tipo de delito, que está consagrado ya en instrumentos internacionales, tiene unos antecedentes en las grandes dictaduras y matanzas que se ejercían por esas dictaduras en Centro y Sudamérica a partir de los años 60 y hasta los años 90. La utilización de grupos oficiales para desaparecer personas o de grupos usados por los gobiernos para desaparecerlas también, dieron un origen a lo que se llamó y hoy tiene vigencia la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La definición que tiene esa convención es la siguiente. A efectos de la presente convención, se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obras de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Esta acción va seguida de la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Como ven ustedes, el actor principal del delito es un funcionario en funciones públicas y que ejerza este abuso contra las personas y que además de que lo desaparecen o la desaparecen, oculta la posibilidad de saber dónde se encuentra. Como se ve, está considerado como un delito de carácter político realizado por los gobiernos o los funcionarios de gobierno o particulares con la aquiescencia de esos gobiernos. Por tanto, serán responsables del delito de desaparición forzada los estados porque son los únicos que pueden violar los derechos humanos. Los privados no cometen delitos de carácter político en este sentido, sino que cometerán delitos del orden común, como sería la asociación delictuosa, la participación en el delito de desaparición o la privación ilegal de la libertad, el homicidio de una persona. Es importante hacer notar que un delincuente político es una persona que lucha contra la tiranía de gobiernos dictatoriales y que busca el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, para lo cual incluso ofrenda su vida o su libertad con el fin de cumplir o lograr los objetivos que se propone en beneficio de las personas. Por tanto, tiene un carácter altruista. Es diferente quien actúa con el motivo de violencia, de daño, de celos, de venganza o de obtener bienes o dineros o lucro de algún tipo. Entonces, es distinto ser un delincuente político y otra cosa es ser un delincuente común. En la teoría general del derecho, al delincuente político se le debe tratar con benignidad y con bondad, porque las leyes de guerra serían los que gobiernan su actuar, es decir, las convenciones de Ginebra de 1948 que permiten que el país
o un conglomerado humano de un país pueda rebelarse contra un gobierno despótico. ¿Y qué han hecho esos gobiernos despóticos? Han utilizado una forma para poder deshacerse de los enemigos políticos, y la desaparición forzada ha sido el camino que han encontrado y que fue gravísimo en distintos países donde se asesinaron, o mejor, desaparecieron miles de personas, torturaron a esos miles de personas y al final muchos de ellos fueron asesinados. Por tanto, entonces, es importante diferenciar lo que es la acción política de el delito que comete el gobierno contra los enemigos políticos de ese gobierno. La convención solo se refiere a los enemigos políticos de ese gobierno, pero con el tiempo las desapariciones forzadas la están haciendo grandes empresarios, grandes individuos que tienen construcciones de minas, que tienen grandes devastaciones de selva y que están haciendo negocios, y todos aquellos campesinos que se oponen a esa devastación son desaparecidos y luego muertos. Es decir, se ha pasado de la desaparición forzada de personas realizada por los gobiernos en particular a la desaparición simple de personas realizadas por particulares o por grupos paramilitares que son pagados por los civiles y los empresarios y los negociantes en muchas zonas de los países que tienen una cantidad de concesiones, y para poderse librar de los enemigos de carácter social hacen estas desapariciones y estas muertes. Con el advenimiento del neoliberalismo y la privatización de las funciones y servicios públicos, la conjunción de los poderes económicos, políticos, empresariales, se unificaron, y las policías nacionales, los gobiernos estatales y municipales se conjuntaron como una red de persecución de civiles que obstruían el desarrollo, según ellos, y el progreso, porque se oponían a la depredación de la naturaleza, a la contaminación del aire o del agua. Por eso, entonces, estos empresarios, junto con el gobierno y las policías oficiales o los paramilitares pagados por los empresarios, han hecho que en México se hayan desaparecido más de 110,000 personas que actualmente están todavía sin encontrar. Pero además existen 50,000 cadáveres que no se han podido identificar por su número, pero además porque los gobiernos no están interesados en esa identificación y en la solución de ese problema. Esperamos que actualmente se está haciendo un censo y depurando el censo para saber efectivamente cuántas personas hay desaparecidas. El número es de 92,000 ya definidas en el censo como registradas, con nombre, con identificación, con domicilio, y por lo tanto son un número extraordinariamente grande para un país que se dice es democrático. Muchísimas gracias.